¿Yo puedo leerlo o qué? El momento grupal. Aproveche para leer lo que dice y compartir puntos de vista con tu grupo. Todas las ideas son importantes porque aportan la comprensión del problema. Forma un equipo y entre todos decidan quiénes desempeñan la siguiente función. Muy bien, ¿sí me están escuchando, jóvenes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí se escucha. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar. No sé qué leyeron sobre paludismo y qué saben de paludismo. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Bueno, la siguiente semana, nada más recordarles que ya es su primera evaluación, ¿sí? Sí, adelante, dígame. No, si quieres tú. ¿Quieres empezar o vas tú? Bueno, en sí es una enfermedad parasitaria que se transmite por medio de la picadura de un mosquito. También se le conoce como malaria. Exactamente. ¿Cuál es su pues, nombre? Me parece que... Ivonne. ¿Qué más, Ivonne? A ver, dígame. Pues también, bueno, produce lo que es problemas a nivel de vías digestivas. Y bueno, se encuentra distribuido prácticamente en todo el mundo. Bueno, ya teniendo diferencias en lo que es la especie, de acuerdo a la región. ¿Cuáles son sus apellidos? Velasco Hernández. ¿Alguien más quiera participar? Sí, si gusta yo muestra. Sí, adelante. Bueno, también se presentan lo que son cuadros febriles y cuadros anémicos. Y principalmente presenta dos ciclos de vida, que son generales de Plasmodium, que es el sexual y el asexual. El sexual era por esporogonias, que es el que se daba dentro del mosquito, y el asexual es el que da en mano y es con esquizogonias. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? García Carranza. García Carranza. Joaquín. Bueno. Muy bien, bueno, pues vamos a ver precisamente, bueno, lo que acaban de decir sus compañeros. Es cierto, lo que es el paludismo es una enfermedad, pues, que provoca alta mortalidad en los países que sigue presentándose. Lamentablemente son países en desarrollo, tiene su distribución mundial y bueno, es una de las enfermedades que provoca pues más problemas de salud pública. Y bueno, pues también debido al ciclo biológico del mosco, al cambio climático, pues la prevalencia de la enfermedad se ha prolongado. Anteriormente, bueno, pues el ciclo biológico ahora sí que el periodo de vida del mosco era de aproximadamente 21 días. Con los cambios climáticos que hemos sentido en los últimos años, se ha observado y ya se tenía, digamos, esas investigaciones referentes al cambio en los días en el periodo de vida del mosco, que se prolongó a 28 días, o sea, eso incrementa en gran medida, pues, que la prevalencia y el periodo de infectividad, siga teniendo, pues, más tiempo. Y eso ha provocado incluso que en países que no se presentaba lo que era el paludismo, pues actualmente ya también se presenta. En México, pues siempre por la digamos, la distribución geográfica, las características de los hábitats, pues tenemos parte, o digamos, tenemos al mosco, incluso tenemos a Anopheles aztecus, como uno de los causantes y transmisores de paludismo. O sea, tenemos varios vectores que son del género Anopheles y diferentes especies que también son transmisoras de paludismo.
¿sí? Entonces, pues sí, lo que acaban de decir sus compañeros es muy importante, debido a que, bueno, pues la enfermedad es una enfermedad febril, pero puede tener manifestaciones, lo que se les llama periódicas, paroxísticas, y que, bueno, pues están relacionadas con la transmisión por estos moscos. Generalmente se ubican en la zona geográfica de los trópicos y subtrópicos, pero bueno, pues por los cambios climáticos, pues se han encontrado en otros países en donde no existía como tal esta parasitosis. El filum del cual forma parte lo que es el Plasmodium es del filum Apicomplexa, y bueno, pues tenemos el género Plasmodium. Existen varias especies de importancia, pero bueno, pues solamente algunas son las que se presentan en México, y que bueno, pues vamos a hablar de sus características morfológicas y su método de diagnóstico que se llevan a cabo para poder, pues ahora sí que demostrar el parásito sanguíneo. Este parásito, hay incluso aproximadamente hasta 156 especies que infectan pues a una gran cantidad de vertebrados. Pero bueno, una de las características importantes es que Plasmodium, como tal, el paludismo, bueno, pues solamente se presenta en el humano, ¿sí? Los verdaderos parásitos de los seres humanos son 4 especies de importancia: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria, ¿sí? Dentro de estas, bueno, pues sabemos que Plasmodium falciparum es la que se considera muy patógena debido a su alta mortalidad, ¿sí? En el caso de que el diagnóstico no puede ser en ocasiones no es tan oportuno, y bueno, pues se presentan cuadros más graves que pueden llegar incluso pues al fallecimiento del paciente. Bueno, igual las especies Falciparum, Vivax, Malari y Ovale. Cada una de ellas tiene una característica en particular, y bueno, pues se basa principalmente su diagnóstico pues en la observación de las formas sanguíneas al microscopio, llevando a cabo algunas técnicas de tinción. Bueno, la distribución geográfica igual ocurre en áreas, sobre todo donde permiten pues que esa multiplicación del parásito se lleve a cabo propiamente en el estómago del vector. Las zonas tropicales y subtropicales, y bueno, pues como aquí en nuestro país tenemos ese clima, pues tenemos también altitudes también igual inferiores a 1500 metros, por lo tanto, eso favorece pues la propagación de este parásito. Anteriormente, bueno, se consideraba que solamente en ciertas partes, ¿verdad?, era endémica en Europa, incluso en partes del norte de Asia, no se presentaba. Actualmente ya incluso hasta en Corea hay distribución, puede ser ya lo que les dije anteriormente, pues debido a los cambios climáticos, a los movimientos de migración, también está asociada esta parasitosis, y por lo tanto movimientos migratorios, pues son considerados también importantes en la distribución geográfica de la parasitosis como tal. Bueno, el Plasmodium falciparum es la especie que más importancia tiene. Generalmente Plasmodium vivax y ovale ocupan algunos nichos complementarios. Plasmodium ovale predomina tanto en África como Plasmodium vivax en otras áreas, ¿sí? Existe superposición, que pueden presentarse varias especies de Plasmodium en diferentes lugares. No siempre se pueden distinguir, en muchas ocasiones por las características morfológicas, sobre todo en las etapas sanguíneas, pero bueno, pues se utilizan otras herramientas, como puede ser el diagnóstico molecular o el diagnóstico serológico también. Plasmodium ovale tiene una amplia distribución global. Se puede encontrar en América del Sur, en Asia y en África. Igual, puede ser menos frecuente que Plasmodium falciparum en términos de la asociación con casos de infección, y Plasmodium knowlesi, que se encuentra en el sudeste asiático. ¿Sí? Bueno, dentro de
Las especies que se pueden encontrar en México, tenemos 27 especies que son especiales, ahora sí que específicas aquí en México. Y los vectores tenemos incluso anófeles, por ejemplo, Albimanus, Pseudopunctipenis, que son algunos de los principales vectores que se localizan en nuestra República Mexicana. También estos vectores, bueno, pues ustedes pueden observar que prácticamente pues en la República Mexicana pues se pueden encontrar en todo lo que son las zonas costeras. Ahí podemos encontrar esos vectores principalmente que van asociados a la transmisión del paludismo, ¿sí? Bien, la malaria, bueno, pues es una enfermedad que también se asocia mucho con condiciones socioeconómicas, está asociada, bueno, pues con niveles de pobreza y con asociación en áreas rurales debido al ciclo biológico del mosco, ¿sí? Necesita pues una fuente acuática para poder desarrollar y completar su ciclo. De acuerdo a la Secretaría de Salubridad, bueno, la transmisión del paludismo se ubica sobre todo en algunas entidades federativas. 4 del sureste, por ejemplo, se encuentra en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, perdón, y 6 del noreste. Se puede encontrar también en Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En el estado de Tlaxcala es el único que se ha encontrado, bueno, se ha recibido lo que es la certificación como un estado libre de transmisión y bueno, pues en algunas entidades se encuentra bajo el proceso de certificación. Entonces se tiene que hacer pues estudios exhaustivos para saber, bueno, pues epidemiológicamente si hay personas portadoras y bueno, pues que pudieran estar, digamos, en otras entidades federativas sin conocimiento. Bueno, de acuerdo al ciclo biológico, que también igual ya lo nombraron, cómo se lleva a cabo, tenemos un ciclo exoeritrocítico y el ciclo eritrocítico y el ciclo esporogónico. Entonces se lleva a cabo 3 ciclos, uno que es el ciclo sexual, o en el ciclo esporogónico. En el mosco, dentro del mosco, el mosco primeramente tiene que adquirir lo que es el macrogametocito y el microgametocito a partir pues, de una persona infectada. Va a succionar, tiene que succionar en esa sangre, deben de ir el macro y el microgametocito para dar origen al ocineto. A partir del ocineto se forma lo que es el ocisto o el oquiste, y posteriormente ese oquiste va a estar ahora sí que desarrollando la fase infectante, que son los esporozoitos. Entonces los esporozoitos, una vez que se cumple ese ciclo, van a estar en sus glándulas salivales y el mosco va a ser infectante. Una vez que el mosco pica a una persona, pues puede estar inoculando esos esporozoitos. Los esporozoitos, bueno, pues van a tener dos rutas, ¿verdad? Una que va a ser directamente exoeritrocítica, el ciclo exoeritrocítico que se puede llevar a cabo en el hígado, principalmente en el hígado del hospedero. Y bueno, pues ahí va a infectar esas células, va a desarrollar lo que son los esquizontes. Esos esquizontes, una vez que están maduros, se liberan, hay una ruptura de esquizontes, los cuales pueden ir y nuevamente infectar a los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, dentro de los glóbulos rojos, hablamos del ciclo eritrocítico, entran estos esporozoitos, propiamente liberados del esquizonte. A partir de esos se desarrolla lo que son los trofozoitos en etapas anulares. Hay la formación de trofozoitos maduros, y luego esos trofozoitos maduros, algunos pueden diferenciarse en esquizontes jóvenes y en esquizontes maduros, ¿sí? Entonces, dentro de esos esquizontes son los merozoitos, perdón, dije esporozoitos. Los merozoitos van a estar formando parte de los esquizontes. Cada una de las fases, bueno, lo que son las fases sanguíneas, no las vamos a poder, puede haber algunas diferencias importantes o muy puntuales en esta fase, que bueno, ahorita vamos a señalar algunas características importantes,
Y bueno, pues en la mayoría las fases de esquizonte son las que me van a poder ayudar a diferenciar entre una especie y otra. Algunos de los glóbulos, de los eritrocitos, perdón, de los trofozoitos jóvenes, al momento de llevar a cabo el proceso de maduración a trofozoito maduro, algunos de ellos pueden diferenciarse en gametocitos. Y ahí es cuando podemos diferenciar en gametos masculinos y femeninos, los cuales únicamente, bueno, pues van a poder completar su ciclo biológico una vez que el mosco, el vector, y succione esos gametocitos, va a poder llevar a cabo entonces ahora sí su ciclo esporogónico para nuevamente completar el ciclo en su estómago, y a partir de ahí ahora las fases infectantes, los esporozoitos, y nuevamente infectar a otro hospedero, ¿sí? Entonces este ciclo biológico pues se puede estar replicando por muchísimo tiempo, y bueno, pues así es como se transmite lo que es el paludismo. Las fases, digamos, importantes, el periodo febril está relacionado con el rompimiento de los esquizontes, esos esquizontes tanto a nivel del hígado o a nivel sanguíneo, y es cuando se presenta el periodo febril. Entonces, en el periodo febril es cuando se requiere llevar a cabo el diagnóstico mediante frotis sanguíneo y observación de formas parasitarias, siempre y cuando, bueno, pues se tengan ya los antecedentes clínicos de que el paciente estuvo en contacto o que vive en una zona endémica que existe paludismo. ¿Sí? Bueno, igual aquí también es lo que ya acabo de nombrar, bueno, las fases esquizogónica y esporogónica, ¿sí? Entonces, cada una de ellas es importante. Bueno, pues aquí hablamos que en el mosco se puede llevar a cabo lo que es la fecundación mediante gametogenia. El microgameto al macrogameto se forma el cigoto, hay un ocineto, un cigoto móvil. Estos penetran propiamente en las paredes del estómago, es donde se lleva a cabo el enquistamiento. Es el ocisto y luego el oquiste. Estos ocistos se dividen y rompen y dan origen a los esporozoitos, que finalmente, bueno, pues esos esporozoitos, pues se llama esporogonia. Esos esporozoitos en la saliva del mosco son los que se inoculan en el humano, ¿sí? Entonces hablamos de un ciclo sexual en el mosco y un ciclo asexual esquizogónico en el humano, ¿sí? El ciclo esquizogónico, bueno, pues ya dijimos que puede ser a nivel del hígado o a nivel de sanguíneo. Estamos hablando de que los merozoitos son los que van a introducirse directamente a cada uno de esos glóbulos rojos y dar origen a las diferentes fases: trofozoito anular, trofozoito maduro, esquizonte inmaduro y esquizonte maduro. Este sería el ciclo, que es el que corresponde al cuadro clínico, a la sintomatología, y por lo tanto es fundamental el llevar a cabo el diagnóstico en la etapa clínica. El ciclo eritrocítico me va a ayudar a diferenciar cada una de las fases y probablemente la especie del mosco que se trate, digo, del plasmodium que se trate. Bien, ¿qué características tenemos en cuanto a la morfología de cada una de las especies de Plasmodium? Bueno, pues las formas anulares, que es el trofozoito joven, son trofozoitos que se les denomina tempranos. Una de las características, digamos, diferenciales entre especies es que las formas de trofozoito, en el caso de Plasmodium falciparum, puede ser parasitarias, o sea, el trocito se puede tener dos o más formas, formas de trofozoitos. El caso de los trofozoitos puede incluso delimitarse lo que es el núcleo, a masa morfa, y una gran cantidad de pigmentos que, bueno, pues, o gránulos que podemos visualizar prácticamente en los trofozoitos en desarrollo. Plasmodium malariae se caracteriza por presentar en los trofozoitos en desarrollo estructuras en banda. Plasmodium ovale se caracteriza porque, bueno, pues los eritrocitos pueden verse
modificada su forma y bueno, pues se ven como mellados o con algunas estrías, ¿sí? Y también con ciertos gránulos. Para el caso de los esquizontes, en la fase inmadura, prácticamente sería muy parecidos en todos, y la forma de nosotros diferenciar una especie de otra es el conteo de los merozoitos, ¿sí? En el caso de Plasmodium vivax, podemos observar y se pueden ver, contar, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, aproximadamente 10 merozoitos por esquizonte. En Plasmodium falciparum se ve más de 10, y bueno, pues en el caso de malaria, Plasmodium malariae, se observa la distribución homogénea, son aproximadamente 8 merozoitos, distribuidos uniformemente, al igual que Plasmodium ovale, ¿sí? La forma típica para poder diferenciar una especie de otra tenemos en el caso de Plasmodium falciparum, que el microgameto, gameto masculino, y tanto el macrogameto como el microgameto tienen una forma de salchicha o de media luna, que es muy característica para poder diferenciar entre especies. Claro que cuando ya observamos estas fases en un paciente con paludismo, pues ya está en la etapa terminal, ¿verdad? Ya tiene un daño ahora sí que el daño en su salud ya es bastante grave, y precisamente pues son pacientes que ya tienen una etapa final, ¿verdad?, de la parasitosis, cuando se observan lo que son las formas de macro y microgameto para el caso de Plasmodium falciparum, que generalmente las formas de esquizonte son más difíciles de observar, y bueno, pues únicamente las formas de trofozoito joven o trofozoitos en desarrollo son las que más comúnmente se observan, y bueno, pues ya cuando se pueden ver estas formas, hablamos de una parasitosis ya en etapa terminal. Bien, dentro de la sintomatología, no sé si se encuentra por ahí Lisette, Alexandra. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escucha? Sí, ¿me puedes apoyar leyendo los dos primeros puntos, por favor? Sí, claro que sí. Los síntomas de la malaria no complicada pueden ser bastante inespecíficos y se puede pasar por alto el diagnóstico si los proveedores de salud no están alertas a la posibilidad de esta enfermedad. Dado que la malaria no tratada puede progresar a formas graves que pueden ser rápidamente, en menos de 24 horas, fatales, la malaria siempre debe considerarse en pacientes con antecedentes de exposición, principalmente viajes anteriores o residencia en áreas endémicas de la enfermedad. Muy bien, gracias. Bien, ¿qué me puedes decir de esto? ¿Sobre lo que acabo de leer? Sí. Pues que más que nada, o sea, es una enfermedad que si no se trata como desde el principio puede progresar a ser como más grave de forma muy, muy rápida. Muy bien. Y aquí también algo que es importante, en el caso del diagnóstico clínico en los pacientes, siempre se debe de saber, bueno, pues de dónde procede el paciente, ¿verdad? De cuáles son sus antecedentes de residencia, porque dependiendo de eso, bueno, pues de qué estado se encuentra. Si estamos hablando de aquí de la República Mexicana, bueno, en qué estado vive, si es alguno de los antecedentes de que existe paludismo en esa zona, o si ha viajado a alguna zona en particular, ¿sí? Entonces eso también es bien importante. Muy bien, gracias. A ver, Luis Fernando Dimas, ¿sí se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Y me puedes apoyar leyendo tú también esos otros dos puntos, por favor? Sí. Dice, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, que pueden ir acompañados de dolor de cabeza, mialgias, artralgias,
debilidad, vómitos y diarrea. Otras características clínicas incluyen esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, hipoglucemia, disfunción pulmonar o renal y cambios neurológicos. Muy bien, gracias. Finalmente, Carlos Alejandro García, ¿me apoyas con los últimos dos, por favor? Sí, maestra. La presentación clínica puede variar sustancialmente dependiendo de la especie infectante, el nivel de parasitemia y el estado inmune del paciente. Paludismum falciparum es el más propenso a progresar a formas más graves, potencialmente mortales, con afectación del sistema nervioso central, malaria cerebral, insuficiencia renal aguda, anemia severa o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Otras especies también pueden tener manifestaciones graves. Las complicaciones de la malaria por Paludismum vivax incluyen esplenomegalia, con rara vez ruptura esplénica, y las de malaria incluyen síndrome nefrótico. Muy bien, gracias. Bueno, pues eso ustedes ya lo revisaron con gran, ahora sí que plenamente en clase. Ahorita nada más es una ligera repaso de, bueno, pues todo lo que nos puede ocasionar las diferentes especies de Plasmodium, y volvemos a resaltar que, bueno, pues la especie de mayor patogenicidad o mayor virulenta es Plasmodium falciparum, ¿sí? Que puede proceder incluso hasta desarrollar pues un paludismo o una malariosis cerebral, ¿sí? Bien, las personas que se dedican a diagnosticar cada una de las fases se les llama malariólogos, así como los parasitólogos se especializan en algún parásito en particular. Bueno, pues los que se dedican a diagnosticar Plasmodium son malariólogos, son los que van a poder describir cuáles son algunas de la especie de importancia, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, pues algunas características, por ejemplo, morfológicas de Plasmodium falciparum. En las diferentes etapas de maduración, pueden ustedes visualizar, bueno, pues que una de las características es que pueden tener eritrocitos con hasta 2 formas anulares o trofozoitos jóvenes, que pueden verse incluso algunos pequeños, digamos, su núcleo, su vacuola y su citoplasma, ¿sí? Entonces, aquí se pueden ver 2, en algunos incluso la sola presencia del núcleo con una pequeña porción de citoplasma del trofozoito, bueno, pues ya se considera que está positivo o está infectado, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos son diferentes formas. Aquí podemos apreciar lo que es el macrogametocito en forma, digamos, de salchicha o media luna, típica de Plasmodium falciparum, ¿sí? Entonces, las características en general de todas las formas anulares eritrocitarias es que tienen una forma, por eso se llaman anulares, anillo, o sea, tienen su núcleo periférico, una gran vacuola y muy poquito citoplasma, que, bueno, pues da la forma de ese anillo, ¿sí? Y bueno, pues aquí están los merozoitos, o digamos al inicio, cuando apenas van a estar infectando el eritrocito, cómo se pueden apreciar los merozoitos, que van a dar origen posteriormente a los trofozoitos y luego a los esquizontes, ¿sí? Entonces aquí vemos algunas otras formas, los gametos, por ejemplo, de Plasmodium vivax, muy redondeados. En el caso del Plasmodium vivax, o sea, lo que es el gameto masculino y el gameto femenino, o la hembra, por decirlo así, y el gameto para Plasmodium malariae, que tiene ciertos pigmentos, y también el microgameto de malariae con esa pigmentación, ¿sí? Y otro microgameto de Plasmodium ovale, ¿sí? Ahí se puede ver el tamaño comparado con los glóbulos rojos y las características de cada uno de ellos. Diferentes formas, en el caso de trofozoitos jóvenes de Plasmodium vivax, trofozoitos maduros, igual, Plasmodium vivax, esquizonte, pues maduro, porque ya podemos ver los merozoitos y podemos ver, incluso hacer el conteo de cuántos merozoitos por esquizonte. El microgameto y el macrogameto.
igual para Plasmodium vivax, esquizontes inmaduros y un esquizonte maduro que, bueno, pues se ve uniformemente distribuido como si fuera una flor, ¿sí? El esquizonte maduro de Plasmodium falciparum, que, bueno, pues puede tener más que hasta 20. Para el caso del esquizonte, este es un esquizonte, pues, más bien es en proceso de maduración. Aquí dice maduro, pero es en proceso de maduración, porque el esquizonte maduro sí perfectamente se delimita cada uno de los merozoitos que forman parte de ese esquizonte. Igual el microgameto, creo que ya se los había pasado, se repitió. Y los gametocitos en el caso de Plasmodium falciparum. Se aprecian como si fueran unas salchichas. Esquizonte maduro y trofozoito maduro para el caso de Plasmodium vivax, ¿sí? Aquí se puede ver, bueno, que tiene ese citoplasma ya extendido, ya no se ve la vacuola, y aquí se puede apreciar que igual va a dar origen a los merozoitos, pero igual tienen, digamos, toda su cromatina distribuida, toda no está bien delimitado cada uno de esos merozoitos, digamos que están inmersos en una masa, pero por eso se nombran como esquizontes de maduración. Los métodos de diagnóstico para llevar a cabo el proceso de diagnóstico mediante microscopía, hace lo que es la tinción, puede ser con frotis sanguíneo, teñido con Wright o con Giemsa, y también la gota gruesa, que son las dos técnicas que se utilizan para la observación de formas parasitarias. La gota gruesa, bueno, pues nos ayuda porque una vez que se toma la muestra, se puede hacer al mismo tiempo las dos. Por un lado hacemos el frotis y por otro podemos hacer la desfibrinización de esa sangre con ayuda de alguna aguja o el mismo portaobjetos, y lo que permitimos con esa técnica es visualizar formas parasitarias únicamente, ¿sí? Entonces, las dos se tiñen por Wright o por Giemsa, y bueno, pues es observación directamente al microscopio. Otro método de diagnóstico que también se emplea, pues son las comparaciones morfológicas entre especies, que para eso, bueno, pues se tienen que identificar plenamente, hacer observaciones también puntuales y detección de anticuerpos por las técnicas de inmunofluorescencia para visualizar el parásito como tal y llevar a cabo el diagnóstico. Claro que también, aparte de esos métodos, pues está de la mano lo que es la sintomatología y los aspectos clínicos y epidemiológicos del paciente. Aquí en estas imágenes, bueno, pues vamos a ir viendo algunas características de cada uno de estos parásitos. En el caso de Plasmodium falciparum, podemos visualizar las formas de trofozoito. Es un frotis sanguíneo y aquí estaríamos observando lo que sería una preparación con gota gruesa. A lo mejor no se aprecia mucho, tiene mucha luz, pero pueden ustedes visualizar las formas anulares y no se ven ya los eritrocitos, precisamente porque se hace una desfibrinización de la muestra y luego se hace una tinción, ¿sí? Entonces aquí podemos visualizar trofozoitos jóvenes en frotis sanguíneo y luego trofozoitos también jóvenes en una gota gruesa. Y aquí podemos visualizar pues un trofozoito que está en proceso de maduración. También igual acá vemos una de las características de los trofozoitos de jóvenes, en el caso de Plasmodium falciparum, se pueden ver que algunos eritrocitos tienen cierta, ahora sí que amorfos o digamos ciertas ondulaciones finales, ¿verdad? Que son las hendiduras que se les llaman de Maurer. Esas son las típicas para diferenciar
cuando un trofozoito está digamos, infectado por la especie de Plasmodium falciparum. Esto es típico en Falciparum, estas ondulaciones o hendiduras, que así se les llaman propiamente, hendiduras de Maurer. Bien, para el caso de lo que son los gametocitos, bueno, pues ya lo dije, que son en forma de salchicha, y bueno, pues ya el observar estas estructuras también las podemos visualizar, bueno, con de Plasmodium, por decirlo así, tiene esta forma, y bueno, pues así se observa también, nada más para visualizar visualizar muy parecido a los gametocitos de Plasmodium falciparum. Y bueno, aquí podemos visualizar otro esquizonte, esquizonte maduro para Plasmodium falciparum, que igual les decía tiene más de 10 merozoitos. Esa es una de sus características, que también son muy poco visibles en sangre en los pacientes parasitados por Plasmodium falciparum. Bien, Plasmodium malariae. La característica, bueno, pues en algunas bibliografías ustedes van a encontrar que muchos de los trofozoitos anulares, algunos de ellos tienen la forma en los frotis se pueden ver como ojos de pájaro. Entonces, esta es una de sus características para diferenciar entre especies, que se ven una forma como de ojo de pájaro, el trofozoito joven, y el trofozoito en banda. Esa es otra de sus características, que los trofozoitos maduros se pueden ver en banda, lo que ya vimos en la imagen inicial. Los trofozoitos, para diferenciar entre especies, una de las características es la formación o los trofozoitos en banda para Plasmodium malariae. Otro trofozoito maduro y bueno, un gametocito que son para Plasmodium malariae. Son redondeados. Y bueno, pues los esquizontes, aquí vemos la formación de estos, la estructura de estos esquizontes que tienen menos de 10 merozoitos distribuidos en forma de rosetas. Y también una de las características, bueno, aquí estamos viendo una preparación de un frotis gota gruesa, ¿sí? O pues sangre espesa, o sea, es gota gruesa, y aquí tenemos frotis sanguíneo, la formación de varios esquizontes en proceso de maduración, o esquizontes inmaduros, también así los podemos denominar, esquizontes inmaduros y esquizontes maduros. Bueno, otra especie, Plasmodium ovale, que bueno, también tiene esos formas anulares y también se pueden ver esos hendiduras de Maurer. El trofozoito maduro, una de las características es que se presentan ciertos pigmentos que se llaman de Schüffner, puntos en la fase de trofozoito maduro, es donde se pueden ver esos gránulos pigmentados de rojo, que son gránulos de Schüffner, así se les denomina. Igual un esquizonte maduro, donde se pueden observar también fuertemente cada uno ya de los merozoitos, que igual también pueden ser bastantes. Una de las características para lo que les comentaba, que en sangre periférica es más, bueno, es muy poco frecuente observar en Plasmodium falciparum los esquizontes, tanto maduros e inmaduros. Y bueno, pues aquí vemos a ovale, en un esquizonte en proceso de maduración y un esquizonte maduro, y aquí un trofozoito también maduro. El microgameto y el macrogameto. ¿Sí? Entonces, para los Plasmodium ovale, son casi del tamaño de los eritrocitos, muy redondeado el macrogameto, y el microgameto se le puede ver perfectamente su gran núcleo y una gran cantidad de pigmentos.
Bueno, la primera forma de diagnóstico pues es la observación visual microscópica mediante tinción de Wright, tinción de Giemsa y comparación de frotis sanguíneo con gota gruesa. Otra técnica que se utiliza pues ya es la comparación morfológica entre especies. Esto ya se hace pues con fines de investigación para diferenciar entre una especie y otra, ¿sí? Y bueno, pues aquí está cada una de ellas. Por ejemplo, para el caso de la especie de Plasmodium, puede ser especie de Plasmodium ovale, cuáles son las etapas de cada una y qué características en particular tienen los eritrocitos, ¿sí? Por ejemplo, la comparación de las formas anulares, pues si está redondeado, que ocasionalmente tiene los gránulos o puntos de Schumfer, puede estar fimbriado, para el caso de ovale, y puede haber infección múltiple de los glóbulos rojos, y esto es muy poco o es infrecuente. El trofozoito maduro o normal está redondo a ovalado y también fimbriados, y también presentan esos puntos de Schumfer. La aparición del parásito se puede observar, bueno, en el citoplasma y cómo está la cromatina. Igual también la comparación de la cromatina juntamente con la formación de esa pigmentación. El esquizonte maduro, bueno, puede ser hasta, en el caso de Plasmodium ovale, de 6 hasta 14 merozoitos que tienen núcleos grandes, que pueden estar agrupados alrededor de esa masa de pigmento marrón oscuro, y los gametocitos redondos a ovalados. Y bueno, pues igual algunos, digamos, se pueden rellenar todo lo que es la especie o la aparición de los eritrocitos. En el caso de Plasmodium falciparum, ya lo vimos, bueno, puede haber hasta 1 o 2 trofozoitos dentro del núcleo, dentro del eritrocito. Se pueden ver esas hendiduras de Maurer. En las formas de trofozoito decíamos que raramente son observadas en sangre periférica, y las formas de esquizonte pues pueden ser los esquizontes también, que raramente se pueden ver en algunos. Los trofozoitos maduros y los esquizontes también son muy poco visibles, pero cuando se han observado pues pueden ser hasta de 8 hasta 24 merozoitos de un pigmento bastante oscuro, y la formación de los gametos, que tienen forma de media luna o salchicha, que pueden verse, tanto el macrogameto tiene una sola masa, el microgameto tiene un pigmento oscuro, una masa de pigmento oscuro. Esa es la diferencia entre macrogameto y microgameto, para el caso de Plasmodium falciparum. En el caso de Plasmodium malariae, lo más importante aquí, bueno, pues es la observación de los trofozoitos. Estas tinciones pueden ver ciertos puntos que se les llama también de Siemann. También algunos en la fase de esquizonte se ven de 6 a 12 merozoitos, que son con núcleos grandes, y pueden verse también teñidos fuertemente de un color marrón oscuro. Se pueden ver lo que son las rosetas, que son las que ya mostré, y una de las características propiamente de los gametos, de los gametocitos, se ven redondeados, ovalados, muy parecidos a los de ovale. El macrogameto también es más difuso, y el microgameto tiene un pigmento también marrón disperso, ¿sí? Entonces estas son las comparaciones entre cada una de las especies, ya muy puntuales y con ciertas tinciones. La tercera forma de llevar a cabo el diagnóstico pues es mediante detección de anticuerpos, propiamente en pacientes, bueno, pues ya que se tiene un conocimiento previo, y bueno, pues el diagnóstico es mediante lo que es la técnica de inmunofluorescencia, técnica de anticuerpos fluorescentes indirectos, la técnica de inmunofluorescencia indirecta, que es un diagnóstico bastante, pues, tiene gran porcentaje digamos, de fidelidad, y bueno, pues el tiempo o la presencia de anticuerpos en algunos casos no es una técnica de rutina en el caso de una malaria aguda,
pero siempre si es útil, ¿verdad? Si puede ser útil, pues la detección de estos anticuerpos para llevar a cabo el diagnóstico, sobre todo en sangre que se requiere llevar a cabo para los pacientes que donan, se hace la prueba para saber si no están involucrados pues con algún proceso de malaria y sobre todo pues evitar la diseminación mediante las transfusiones sanguíneas con sangres parasitadas, ¿sí? Entonces para eso se lleva a cabo también este control. Igual para pacientes que ya han estado en tratamiento y bueno, pues para saber si el diagnóstico o si ya tienen un tratamiento contra malaria y saber si ya todavía presentan o no anticuerpos contra ese parásito, ¿sí? Entonces se puede, aquí se pueden ver la reacción con esquizontes de Plasmodium malaria, ¿sí? Entonces eso sería las técnicas de diagnóstico. Eso sería todo por hoy, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, o algo que quisieran comentar. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, dígame, a ver. Hace rato que cuando empecé a explicar no pude prender el micrófono para preguntarle, pero decía que bueno, yo estaba leyendo y decía que un paciente que ha sido picado por un mosquito anófeles, en un caso hipotético en el que viajara y otro mosquito le picara y entonces no es de la misma especie, pero se puede convertir en vector y si se convierte en vector, las características de sintomatología y todo adopta del tipo que le picó o cómo funciona ahí. Es que sí me causa como mucho intriga. O sea, tú dices si por ejemplo una persona viaja, ya está parasitada, ¿sí? A eso te refieres. Si una persona está parasitada Sí, sí, una persona, sí. Ajá. Si una persona está parasitada y viaja, ya tiene paludismo y puede ser que la pique un mosco en otro lugar, ¿sí? Tendría que ser, forzosamente tendría que ser anófeles, a lo mejor de otra especie, pero sí tendría que ser anófeles para desarrollar la fase sexual, la fase la fase lo que es esporogónica, y tendría que desarrollar, ahora sí que succionar esos gametos y poder desarrollar para ser infectante, ¿sí? A eso se refiere. O sea, realmente la dinámica biológica en ese sentido la desconozco, ¿sí? Pero bueno, pues sí se sabe que más bien lo que se conoce y se ha observado es que en lugares en los que no se tenía esa enfermedad, se han encontrado ya los vectores y bueno, pues se ha propagado la infección, ¿sí? Pero en ese caso, no lo sé si forzosamente tiene que ser de la misma especie, o sea, tiene que ser anófeles para poder desarrollar una parasitosis. O sea, no puede ser cualquier otro mosco, tendrá que ser anófeles, alguna especie diferente, pero sí tiene que, para desarrollar lo que sería el ciclo sexual, ¿verdad? Succionar los gametos y desarrollar para ser infectante y desarrollar los esporozoitos. ¿Sí? Entonces tendría que ser forzosamente anófeles. Más no sé si ya existe algún estudio en particular, sobre todo a nivel de dinámica de transmisión, o sea, las personas que se dedican a estudiar malaria y hayan hecho ese tipo de investigaciones. ¿Sí? Gracias. Entonces, sí, de nada. No sé si era por ahí la pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, era por ahí, o sea que Muy bien. sí, aunque no fuera de esa especie, se podría transmitir, pero muchas gracias. Sí, de nada. Sí. A ver, Cristina, dígame. Buenas tardes, maestra. Buenas Yo tardes. le quería preguntar, ¿cómo? No escuché. Se escucha muy cortado, perdón. No sé si los demás le escuchen.
No se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. Se escucha muy trabado. Sí. A ver, ahorita intente otra vez hablar. Cristina Saray, ¿puede volver a intentarlo? Bueno, Nancy y ahorita Cristina. Sí. Yo tenía la duda de cómo era que se veían los eritrocitos por Plasmodium vivax. En Plasmodium vivax, vamos a regresarnos, igual lo vuelvo a presentar. Perdón, estoy usando esto. En el caso de Plasmodium, voy a poner esta tabla que está más sencilla de entender. Los eritrocitos de Plasmodium vivax. No los puse. No, ¿verdad? Creo que no los puse imágenes. Miren, aquí está Plasmodium vivax, es de los trofozoitos jóvenes. ¿O qué es lo que me preguntaste? ¿Los trofozoitos? Sí, las características del eritrocito ya con el Plasmodium. Tengo una tabla que igual se ve. En el caso de Plasmodium vivax, se les ven también ciertos gránulos que se llaman gránulos de Schönhofer, ¿sí? Esa es una de las características de vivax. En el caso de las formas jóvenes, bueno, pues son formas, igual todas son muy parecidas, son anulares, tienen uno solo. Y en el caso de, la único diferente en el caso de los trofozoitos en desarrollo es en malaria, que tiene trofozoitos en banda. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Ahora sí su compañera, no sé, igual si ya pueda hacer la pregunta que quería hacer. ¿Ya me escucho? Sí, ahora sí ya te escuchas. Ok. Nada más yo quería preguntar sobre la temática para el examen práctico. La siguiente semana el examen no va a ser práctico, va a ser teórico de laboratorio. No se crean, sí, para ustedes de parasitología sí es. Van a venir algunas imágenes sobre algunos parásitos que vimos y pues solamente se les va a preguntar pues el nombre del parásito, la fase en la que se encuentre, así, ¿verdad? Va a ser nada más identificación morfológica, nombre de los que hemos visto. Bueno, pues hasta el día de hoy hemos visto protozoarios, hemos visto coccidias, Trypanosoma cruzi y Plasmodium. Entonces vendría hasta ahí. Son preguntas relacionadas con lo que hemos visto aquí en el laboratorio, bueno, las presentaciones y los videos y las imágenes que yo les he proyectado. Muy bien. ¿Sí? Maestra. Sí, adelante. Y sería como o sea, sería nada más identificar que si estamos hablando, no sé, de coccidias o de, no pues sé, sí, pues les podría preguntar si se trata de Cryptosporidium parvum, si se trata de Blastocystis hominis, si se trata de Entamoeba coli, si se trata de Giardia, etcétera, sí, exactamente de cada uno de los que vimos. Pero, por ejemplo, en este que acabamos de ver, un ejemplo, tenemos que identificar si son trofozoitos maduros o inmaduros y todo eso. Bueno, trofozoitos jóvenes sí está fácil, pues todos son los anulares. Trofozoitos maduros, pues a lo mejor en algunas especies se complica. No les voy a preguntar la especie, desde ahorita les digo, o sea, no les voy a hacer la diferencia. Dígame si es Plasmodium vivax o Plasmodium malaria, no. O sea, porque para eso sí se requiere mucha más práctica. No es tan fácil y tan sencillo la identificación microscópica para especies, ¿sí? Pero pues sí les puedo decir, si se trata de un esquizonte maduro, sí es muy diferente a un trofozoito, ¿verdad? Eso sí.
A lo mejor nada más la fase y el parásito en general. Pero no se espanten de que voy a preguntarles cada una de las formas parasitarias de Plasmodium. Pues a todas no. ¿Sí? Pero sí las más generales. Que no confundan, por ejemplo, pues si estamos hablando de un frotis sanguíneo, pues va a verse muy diferente un trofozoito, una fase anular, de una fase de un esquizonte y también de un, por ejemplo, Trypanosoma cruzi sanguíneo, ¿verdad? O sea, aunque sean los tres en sangre, pues sí la diferencia es mucha. A eso me refiero, ¿sí? Muy bien, Carolina. No sé si se quedó claro su duda. Sí, maestra, gracias. Sí, de nada. Luis Fernando y luego Citlali. Perdón. O creo primero Citlali. Maestra. Sí, dígame. No, pues si quiere, igual primero Citlali. A ver, Citlali. Ya tenía su mano levantada desde hace rato. Sí, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más le quería preguntar, como por ejemplo ahorita que veíamos como los tipos de diagnóstico, ¿no? En el caso de las comparaciones morfológicas entre especies, ¿eso también vendría o sería parte como del examen? Porque pues ya ve que vienen así como que muy cargadas como de información o no sé qué sería como que lo relevante de aprendernos pues de esas tablas, ¿no? O sea, de esas tablas es para leerlas y entender cómo se lleva a cabo el diagnóstico comparativo. No es para que se lo aprendan las tablas, simplemente es para que se conozca que existen técnicas y como les dije ahorita, hay personas especialistas en malaria y bueno, pues ya se dedican a hacer tinciones en particular y observaciones muy puntuales de los eritrocitos, el daño que tienen en la estructura celular, el tipo de pigmentos, en la etapa, etcétera. Entonces, nada más es para que ustedes tengan conocimiento de que existen esa otra técnica de diagnóstico. Igual, pues también existe la técnica de inmunofluorescencia, que no la hacemos tampoco en el laboratorio con paludismo, la hacemos con otros parásitos, ¿sí? Igual nada más es para que tengan conocimiento de que existen esos métodos. Y el método número 1, que igual se sigue llevando a cabo, pues es el diagnóstico microscópico, observación directa en frotis sanguíneo para visualizar al parásito. ¿Sí? Esas tablas no se las van a aprender, ¿sí? Perdón, Zuli, respecto a Sí. eso, Sí, doctora, gracias. Sí, no te había Betty. puesto el video y lo mandé por WhatsApp hace un momento porque me confundí, pensé que hoy era Tecruci. Entonces, no sé si quieres que le den una vistita. Una observación. Sí, Ajá. ahorita lo pongo. Hey, Dura 2 minutitos, es rápido. Muy bien. ¿Sale? Sí, está Gracias. bien, ahorita se los paso. A ver, Luis Fernando. Gracias, Betty. A ver, Luis Fernando, dígame. Bueno, nada más le quería preguntar, ¿el microgameto en Plasmodium falciparum era el que tenía pigmento oscuro? El microgameto, sí. Ok. Y el macrogameto no tiene todo difuso. Ajá. Y son los 12 en falciparum, tienen forma de salchicha. Y sí dijo que, bueno, en gota gruesa y en frotis nada más era pues para ver qué tipo de parásito era, ¿verdad? Si el frotis sanguíneo, bueno, pues vas a poder observar, por ejemplo, las formas anulares directamente el trofozoito dentro del eritrocito, las formas anulares, y en el frotis gota gruesa es para ver las formas libres. Ya no se ven los eritrocitos, solamente se ven las formas libres, y generalmente pues se ven la mayoría, pues son trofozoitos, ¿sí? Muy bien, bueno, pues déjenme enviarles Maestra. Sí. ¿Quién Yo me le está puedo hacer otra hablando? pregunta en cuanto al examen. Sí, dígame, adelante. Quería saber más o menos cuánto tiempo nos daría para contestarlo y aproximadamente cuántas preguntas serían. Generalmente son un promedio de 25 preguntas y les doy pues 30 minutos.
¿sí? Eso es lo que casi siempre hemos hecho y bueno, pues por la característica de que es en línea y que bueno, pues una pregunta la contestamos, a lo mejor el examen yo lo contesto en 5 minutos, ¿verdad? En 3 minutitos, pues tienen bastante tiempo. Generalmente sí se les da el tiempo suficiente para que lo alcancen. Bueno, déjenme entonces antes de partir, Gracias. voy a ver el video. Yo digo, ahorita les comparto el video que me enviaron. No, no están viendo el video, ¿verdad? Todavía. Ya se ve, maestra. Ah, ¿ya se ve? Ay, Sí, pensé que sí no se lo estaba observa. compartiendo. ¿Sí tiene voz, Betty, o es sin nada? No, nada más Es el video. Ah, muy bien, Ajá. gracias. Entonces, miren, van a observar ahorita el video. Es sobre lo que es la técnica, que lo que les decía, el frotis sanguíneo. Y bueno, pues vamos a ir viéndolo. La tinción para plasmodium, entonces a partir del sangre, bueno, aquí propiamente es lo que les decía, que a veces hacemos esta técnica cuando estamos ahí en el laboratorio, la hacemos generalmente para que ustedes puedan visualizar lo que son algunas formas similares a plasmodium, que es otro parásito que está en palomas, que es el Haemoproteus. Y entonces se hace la tinción y luego la gota gruesa. Entonces se hace el frot y con ayuda de un portaobjetos lo que hacemos, o sea, mezclamos así como lo está haciendo Betty. Esa es la forma de gota gruesa para ver las formas libres del parásito. Se deja secar y luego se va a hacer la técnica de tinción en Giemsa. Se fijan, el frotis está muy delgadito, muy bien para poderlo visualizar. Son 20 minutos en el colorante. Y posteriormente, bueno, pues se tiene que hacer un enjuague en una solución buffer especial para la tinción, que se llama buffer de Giemsa o Giemsa. Y luego, pues, la observación del parásito, o digo, de la preparación. Al microscopio es en 100X. Aquí se puede visualizar, miren, lo que les decía, esta es la sangre de paloma. A ver, déjenme nada más regresarme un poquito. Y bueno, en la sangre de las palomas propiamente se ve estas formas que se ven como una salchicha, que es parecida. O sea, la finalidad es ver esta estructura que es el Haemoproteus, que es este parásito que se encuentra en las palomas. Y bueno, pues es muy parecido a el macrogameto y microgameto de Plasmodium falciparum. ¿Sí? Entonces aquí se pueden ver los glóbulos rojos de las palomas, son ovalados y tienen núcleo. Esa es una de sus características. Miren. Todos estos glóbulos rojos de la paloma tienen núcleo y la forma es ovalada y tienen este parásito sanguíneo que se llama Haemoproteus. Muy bien. ¿Sí? Y en gota gruesa, pues no se aprecian lo que son ya los glóbulos rojos. Si se fijan, pues nada más estamos viendo por ahí, pues algunos neutrófilos, ¿sí?
y algunos trofozoitos anulares en lo que serían, aquí se ven, miren, en esta tinción. Aquí se ven estos trofozoitos anulares, aquí están otros. Prácticamente, bueno, pues aquí está otro. ¿Sí? Otro, se ve perfectamente. Entonces esos serían los trofozoitos anulares para Plasmodium. Esa es una preparación pues de una persona, sangre de un paciente en busca de trofozoitos de Plasmodium, ¿sí? Y bueno, pues aquí hay otra especie que es Plasmodium berghei o Plasmodium joelli, que se encuentra en los ratones con fines de investigación, y pues es en los que podemos apreciar varias fases. Entonces a estos ratones se les inoculan esas especies de Plasmodium y pues se pueden ver trofozoitos jóvenes, como en este caso. ¿Sí? Entonces los esquizontes maduros, la diferencia entre un esquizonte joven y un esquizonte maduro es precisamente que yo puedo contar cuántos merozoitos tengo y se pueden visualizar, como en este caso no es ni Plasmodium vivax, ni ovale, ni malaria, ni falciparum, es Plasmodium joelli o berghei, no sé cuál de las dos las tenemos ahí en el departamento, que son de una especie en ratones de experimentación, y se tiene esta especie para ver todas las fases, ¿sí? Entonces, aquí se pueden ver las diferentes merozoitos que están en desarrollo, no se aprecian, como en este caso que ya se pueden visualizar. Entonces, esta es la diferencia entre un esquizonte maduro y un esquizonte joven o esquizonte en maduración. En algunos se puede apreciar cuando se ven perfectamente las formas anulares o simplemente nada más un punto, por decirlo así, nada más el núcleo del que va a ser el trofozoito. En los eritrocitos pues ya son trofozoitos también jóvenes. Y este sería un trofozoito maduro. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no se aprecia bien la vacuola, ya se ve difusa todo su citoplasma dentro del eritrocito. Entonces ahí hablaríamos de un trofozoito maduro, a diferencia de un trofozoito joven que tiene las formas anulares. ¿Sí? Sí, chicos, ¿qué tal con este video? Si pudieron entender un poquito más la dinámica de diagnóstico y las diferentes morfologías. Doctora, sí, al momento de sospechar que un paciente tenga paludismo, ¿se mandan a hacer ambos estudios o con uno es suficiente? El de frotis sanguíneo y gota gruesa son al mismo tiempo. ¿A eso te refieres? Ah, okay. Sí, o sea, se mandan a hacer igual. Sí, es igual. Al mismo tiempo se hacen los dos. Y sobre todo les decía siempre posterior al periodo febril, porque es cuando van a estar los esquizontes y todas las formas parasitarias en su máximo concentración sanguínea, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando siempre se les pide a los pacientes lo que es para llevar a cabo el diagnóstico, es inmediatamente después del periodo febril. Ya ven que se presenta como periódicamente, o sea, saben exactamente casi que a qué hora le va a dar la fiebre al paciente cuando tienen estas enfermedades parasitarias. Siempre es en la tarde o siempre en la mañana, casi siempre en la tarde y a determinadas horas, ¿sí? Entonces, por eso se llama de que es una enfermedad febril periódica. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí, adelante. En cuanto a la gota gruesa, en el cuestionario mencionaba sobre la deshemoglobinización de esta. Sí. ¿Para qué sería? ¿Para qué es? Precisamente para esta gota gruesa, aquí lo están viendo. ¿Para qué es? Para liberar las formas parasitarias. Y no se ven los glóbulos rojos, o sea, es para ver los parásitos. Ahorita la vieron aquí en el video.
Se los estoy proyectando nuevamente para que vean esa parte. La desfibrinización, perdón, déjenme nada más regresarme al momento de que se hace, esa es la desfibrinación o deshemoglobinización, es lo mismo. O sea, romper los glóbulos rojos y dejar simplemente libre los parásitos que pudieran estar ahí en la sangre. Doctora, ¿y eso no puede de alguna Gracias. manera pues modificar la estructura del parásito o así? No, de hecho son más pequeñitos que los glóbulos rojos en cuanto a distribución y perfectamente se ha observado que no los puede destruir a lo mejor alguno que otro, pero en realidad facilita a veces la diferenciación de estructuras. ¿Sí? Se ven bueno, ¿sí? O sea, no se ha observado, miren, por ejemplo, bueno, esta es gota gruesa, y estos, yo les puse una imagen también, precisamente cómo se veían con gota gruesa, y déjenme ponerla, no me acuerdo, aquí está, miren, aquí se ve la diferencia, este sería gota gruesa, después de desfibrinar, y esto sería el frotis sanguíneo. Entonces se fijan que aquí se ven las formas anulares, no se ven los eritrocitos, pero sí se siguen viendo los parásitos. Y en este caso, bueno, pues se ven dentro del eritrocito. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Sí? No sé si quedó claro, chicos. ¿O tengan alguna otra pregunta? Por mi parte quedó claro. Sí. Bueno, igual la presentación ahorita mismo la subo al aula virtual y también el video para que igual lo puedan repasar. Y también, bueno, pues nada más, ¿tienen alguna otra pregunta? Pues ahí me la pueden hacer, no sé, aquí ahorita tengo alguna. Bien, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces la siguiente semana el examen va a estar habilitado, ¿sí? Perdón, es que la mía es pero de prácticas pasadas. ¿Cómo dices? Sobre una práctica pasada. Ah, sí, dime. Es la diferencia entre la técnica de Kim Jong y la de Ciel Nielsen solamente sería por que en una se utiliza calor y en la otra no. O también tendría que ver el colorante que se utiliza como contraste. En el caso de la tinción de Kim Jong, se utiliza el verde de malaquita como contraste, y en el caso de la tinción de Ciel Nielsen en frío, se utiliza el azul de metileno, perdón. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues, éxito, que les vaya muy bien en su examen, no está difícil, no se pongan nerviosos ni nada por el estilo, o sea, es simplemente lo que hemos revisado aquí en las presentaciones. No les pregunto yo generalmente o sea, sobre, teóricamente es relacionado al laboratorio, más que nada, ¿sí? Esas son preguntas de observación y de morfología, características generales de los parásitos, ¿sí? Que son ya otro tipo de preguntas. Solamente me voy a enfocar a eso, a diagnóstico y a morfología, ¿sí? Es diagnóstico y morfología de los parásitos en general. Muy bien, chicos. Bueno, pues nos vemos
la siguiente clase. Gracias, hasta luego, que tengan excelente tarde. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.